Bueno, bienvenida. Estamos aquí en Casa Carmín, en esta casa tostadora y de café de especialidad. Y estamos con Gabriela Damián Mirabete y Andrea Chapela, que son dos escritoras mexicanas de ciencia ficción. Entonces les voy a hacer un par de preguntitas para las personas que nos iniciamos leyendo este género, porque la verdad yo no soy gran lectora de la ciencia ficción. A mí me cuesta un poquito de trabajo y no sé realmente de qué consta. Entonces, la primera pregunta y que me gustaría que ustedes dos compartieran o discutieran un poquito la respuesta es como una lectora o para los lectores que apenas se inician en este tipo de género, ¿qué les recomendarían para entrarle a la ciencia ficción? Es una pregunta bonita porque nos remite a nuestras primeras eras lectoras. ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué recomendaría? Creo que siempre están... Es que depende, ¿no? Por un lado, siempre está leer o El cuento de la criada o leer 1984, irte por el rumbo de la distopía más clásica, política, y luego por el rumbo a lo mejor también muy clásico, pero estelar, bueno, está Bradbury, está Úrsula, y sus cuentos. ¿Qué más podría ser? Sí, yo creo que Ray Bradbury puede ser una buena puerta de entrada. Las crónicas marcianas, El hombre ilustrado, que son libros con textos cortitos, muy intrigantes. O también Theodore Sturgeon, que es uno de mis favoritos, que es muy dulce, muy humano. O Úrsula. Yo creo que Úrsula puede ser una gran puerta de entrada con El nombre del mundo es bosque, por ejemplo, que es una novela muy militante en cuanto a su propuesta ecológica. Entonces, esta puede ser. Y más modernos, yo siempre recomiendo a Ted Chiang. Sí. Ah, claro. O La historia de tu vida, o Exhalación, ¿no? Si les gusta Arrival, pues él es el que escribió el cuento, y el cuento es mejor que la peli. Y bueno, y luego decir que la mayor parte de las películas de ciencia ficción que conocen vienen de cuentos, probablemente de Philip K. Dick. Entonces, pensar en leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es Blade Runner, o Minority Report, o las grandes películas de los 90s, 2000s de ciencia ficción, casi todas son cuentos de ciencia ficción. Entonces yo también fue que comenzaría por ahí, y ya si quieren darse un chapuzón desde el español, hay varias antologías que son muy chidas, ¿no? Varias están publicadas con Almadía, que tiene varias antologías de ciencia ficción que pueden ser interesantes, tanto de mujeres como generales. Y... ¿qué más? Y también, sí, entrarle desde el español puede ser bonito, por ejemplo, con Angélica Gorodischer, que es como la gran escritora latinoamericana de ciencia ficción, con Calpa Imperial o Trafalgar. Sí. Esa puede ser una muy buena puerta de entrada. O cualquiera de las traducciones de Minotauro. Claro. Y para entrar por algo, si eres muy literaria, lea a Liliana Colanzi. Puedes leer tanto Nuestro Mundo Muertos como el último que se llama es Ustedes brillan en lo oscuro. Y estás ya leyendo ciencia ficción latinoamericana del superhoy. Con la gran antología El tercer mundo después del sol, de ciencia ficción latinoamericana, que son cuentos de 14 escritoras y escritores latinoamericanos, compilada por Rodrigo Bastidas. ¿Por qué creen que los lectores a veces le tienen un poquito de miedo a la ciencia ficción? Yo creo que hay ideas preconcebidas de qué es la ciencia ficción escrita. Porque en realidad la gente ve muchísima ciencia ficción y sabe mucho de ciencia ficción, y siempre, todos los años hay grandes películas de ciencia ficción y series, y la gente en realidad conoce la ciencia ficción. Pero yo creo que cuando ya piensa en libros, sí, la gente, sobre todo porque es un género que nunca ha entrado al mainstream en español, siento que la gente piensa que o va a ser muy difícil, o va a hablar mucho de tecnología, o mucho de ciencia, cuando puede hacer eso, pero en la mayoría de los casos son historias muy humanas que están preguntándose qué pasaría si, sí con la tecnología, sí con el mundo, sí con el medio ambiente, sí con la sociedad, ¿no? Y que en realidad al final yo siento que la buena ciencia ficción está muy atado a lo humano, ¿no? Y que eso creo que
por ideas preconcebidas la gente no se atreve, ¿no? Como a darse el chapuzón. Sí, y eso, o sea, pensamos que no tenemos una relación con la ciencia, o sea, que hay que saber ciencia para poder leer ciencia ficción. Y la verdad es que la ciencia ficción es muy, muy política a veces, muy sociológica, muy psicológica, y sí, las personas tenemos una relación con la tecnología y también con la ciencia. A lo mejor no la hacemos tan consciente, pero, por ejemplo, somos súper usuarios, ¿no? Y usuarias de Internet, de aplicaciones, de inteligencia artificial, de un coche, de una lavadora, y todas esas relaciones, por muy insignificantes que parezcan, la ciencia ficción las ha abordado, ¿no? Desde la invención del submarino, que fue digamos, una imaginación de Julio Verne, hasta la lavadora, que abordó el mismo Ray Bradbury, o Internet, que Ursula K. Le Guin hizo, ¿no? Con el Ansible. Y luego Gibson nombró. Exactamente. O sea, sí hay algo muy cotidiano que sí existe en nuestra relación con la ciencia y la tecnología y que no pensaríamos que puede ser motivo de literatura porque pensamos que es la modernidad y nuestra cotidianidad, cuando en realidad la ciencia ficción es el género que aborda eso con lo que nos enfrentamos todos los días, esas decisiones éticas que implican, ya llevo 8 horas en mi teléfono, ¿qué hago? ¿No? Por ejemplo, esa alienación, pues la aborda la ciencia ficción, la ha abordado desde hace décadas. Y creo que también hay algo que se pierde de vista, que es que la ciencia ficción es como la extremación total de la imaginación y de la ficción, y que además puede ser súper lúdica, ¿no? Y quien haya leído, ¿cómo es Crónica del Viaje La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams? Ahí esta película ya he leído. Es muy graciosa y puede ser súper absurda y puede también, sí, como plantearnos universos que son rarísimos, ¿no? Y que nos hagan desde esa rareza hacernos pensar sobre el nuestro, ¿no? Entonces, creo que es mucho más compleja y múltiple, o sea, que todo lo que te guste en la literatura lo puedes encontrar en la ciencia ficción una u otra manera, ¿no? Sí, por ejemplo, la ciencia ficción feminista, pues fue de las primeras manifestaciones literarias en reflexionar cómo sería vivir en una sociedad donde el género fuera una cosa que se puede diluir, que se puede cambiar, con la que se puede jugar. Y esas anticipaciones, ¿no?, de otros mundos posibles, pues ahí están y también nos ayudan a construir este. Entonces, como que hay que perderle el miedo en el sentido eso, de que puede ser muy lúdica y muy enriquecedora personalmente. No es nada más sobre ciencia o sobre tecnología o sobre el fin del mundo, ¿no? Hay una gran variedad dentro de estos tópicos. Y es que justo mencionan algo que es para la siguiente pregunta y me encanta porque es ¿qué papel juega el pensamiento filosófico en la escritura de la ciencia ficción? Yo creo que la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción hace algo literariamente que la filosofía hace mucho, que estos son estos juegos mentales, ¿no? La filosofía es una de las grandes herramientas, ¿no? Plantearte un juego mental para ejemplificar tus ideas filosóficas y tu argumento filosófico. Lo que hace la ciencia ficción es literalizar eso, decir, bueno, ¿y qué pasaría si sí fuera? Y vamos a poner seres humanos y vamos a crear un mundo, ¿no? Y en realidad para mí es uno de los géneros que se acerca más a la pregunta ¿qué significa ser un ser humano? ¿No? Los dos grandes otros del ser humano, de la literatura, están en la ciencia ficción, que son el robot y el alien. Son los otros, ¿no? Son las personas, son las imaginaciones que hemos usado para espejearnos y para criticarnos y para tratar de entender dónde está la línea de lo que somos, ¿no? Y llegar a preguntas que para mí, sí, o sea, la ciencia ficción no tiene que ser filosófica, pero con mucha facilidad puede serlo. Sí, y es heredera de tradiciones filosóficas, ¿no? Como, por ejemplo, preguntarse acerca de la existencia de Dios o de un orden superior. El Hacedor de Estrellas, de hecho, es como una de estas grandes obras que prologó Jorge Luis Borges en su traducción al español, precisamente porque plantea el hecho de viajar al espacio y no encontrar sino algo que nos conflictúa bastante, ¿no? Como la soledad o como la indiferencia de este orden superior. Entonces, constantemente la ciencia ficción se está planteando esas, digamos, grandes preguntas y es como un ensayo de la experiencia, como bien decía Andrea, ¿no? ¿Qué pasaría si esto que solo hemos pensado lo hacemos material en una sociedad, en un planeta, en un futuro o en una vida alternativa?
a la que conocemos ahora. Entonces, Y lo hizo así desde sus orígenes, desde- porque, bueno, y desde Mary Shelley y Frankenstein, que por eso, por algo es hija de una gran filósofa, ¿no? Dos grandes dos grandes filósofos, y que al final, aún a la edad tan joven que escribió Frankenstein, es un pensamiento acerca de, pues, hasta dónde llega la responsabilidad del momento en que creas, ¿no? Por no decir sobre lo que pensaba sobre la revolución industrial y los cambios de su época, ¿no? Entonces sí, es un género que para mí eso hace concretas muchas preguntas filosóficas. Y es que justo sus libros, digo, no voy a ser obvia, pero uno me costó más trabajo que el otro. Pero ambos me tenían sumida en un montón de preguntas y de cuestiones que decía, esto es como si estuviera leyendo un libro casi de filosofía, ¿no? Entonces creo que para mí fue una sorpresa, porque yo soy de las personas que le teme a la ciencia ficción, precisamente porque me caso con la parte de ciencia, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa haberlas leído. Y ahora voy a voltear un poquito las últimas dos preguntas, que sería, ustedes, yo sé que toda la literatura le exige como una actitud mucho más activa a los lectores, pero ¿ustedes creerían que la ciencia ficción le exige mucho pensamiento reflexivo a los lectores? Yo creo que le exige imaginación, una imaginación activa. Y dentro de esa imaginación activa, sí plantea reflexiones pues muy particulares o muy personales, ¿no? Como estas, a la hora de plantear estas preguntas, sí exige que tú te las vayas respondiendo, ¿no? Pero sobre todo, creo que lo que es maravilloso de proponer un mundo construido o un futuro alternativo o una cosa que no existe y que tienes que tú ir diseñando, ¿no? Con tus propias herramientas en la mente, que es lo que tiene la literatura de imaginación en general o de imaginación fantástica, pero con la ciencia ficción existen además ciertas preocupaciones, eso, que pueden ser políticas, sociales, humanas, filosóficas. Entonces, es un entramado interesante entre tu imaginación activa y tratar de ir respondiendo esas preguntas. ¿Qué haría yo en este otro escenario que no conozco porque es insólito, porque no existe en la realidad, pero de alguna manera, pues sí lo puedo sentir? O sea, con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, nos exige constantemente estarnos respondiendo en dónde estamos, en dónde nos posicionamos, ¿no? Además de imaginar pues ciertas cosas muy concretas que propone una lectura, ¿no? Sensorialmente y demás, está la imaginación de yo cómo me posiciono en esto. Sí, y creo que también exige otras maneras de leer, en el sentido de que en otros tipos de literatura que hablan de lo mimético, de lo real, si hay algo que no puedes ver, no puedes imaginar, más información que quisieras saber, puedes ir a Google y preguntarle cosas. Y normalmente los libros de ciencia ficción te van a decir palabras, te van a hablar de objetos, te van a hablar de cosas de ese mundo que no existen en Internet, que solo existen, o sea, las respuestas a las preguntas que al mundo que plantea ese libro casi siempre solo están en ese libro, ¿no? Y es más difícil como buscarlas más rápidamente en las herramientas que a veces acompañan la lectura, ¿no? Entonces, a veces sí exige que uno sea más paciente y esté más tiempo en una zona de no entender o de incógnita que otro tipo de literatura que está en lugares más familiares, ¿no? Pero también creo que es un músculo lector y que como más lee uno, más se acostumbra. Y en mi caso eso es lo que más me gusta de la literatura. Sí. A mí me gusta esa cosa de que sea el libro el que me va construyendo y me va dando las respuestas y se contenga a sí mismo, ¿no? Más que haya a veces pues una necesidad de diálogo exterior, ¿no? Pero cada quien haga su propio mundo a partir de lo que propone. Me encanta. Escribe. Y esto es completamente al revés, para que los lectores contesten. ¿Ustedes qué le quieren preguntar a sus lectores? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué pregunta tan difícil? Que no sea, les gustó mi libro. ¿Y cómo es esta frase que decíamos, que Livia dice que debería ser un título? Hermoso futuro, ¿dónde estás? Claro. Asombroso futuro, ¿dónde estás? Cuando le decimos ¿qué se imaginan? Cuando les decimos, bueno, el futuro podría ser asombroso, ¿cómo te lo imaginas? Sí, yo también.
haría una pregunta similar, ¿no? ¿Qué crees que necesita de ti el futuro? O sea, el futuro lo construimos todas las personas simultáneamente en el presente. Y es como tú, ¿qué sientes que el futuro te está pidiendo a ti? Eso me gustaría saber. Ay, me encantan. Ay, me encanta. Ay, no, vamos a dejar, ya no quiero decir nada. Ahí se queda. Muchas gracias por contestar mis preguntas y pues invito a todo el mundo a leer sus libros. La verdad es que yo la pasé genial. Les agradezco porque es una manera muy... Ay, no me gusta mucho esta palabra, pero no es una palabra, digo, perdón. Es una forma de decir que es una forma muy amigable de acercarnos a la ciencia ficción, de hacernos reflexionar sobre cuestiones, como ustedes lo mencionaron, ambientales. Entonces, pues que sí, que contesten por ahí los lectores esto que ustedes dejan sobre la mesa. Y muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos.